Y si un día te arrodillas a orar y en lugar de decir gracias, le dices a Dios, ¿por qué no haces nada? No por rebeldía, no por falta de fe, sino porque ya no puedes más, porque has visto demasiada injusticia, porque el mundo arde y el cielo parece mudo. Eso hizo un hombre, se paró frente a Dios, no con adoración, sino con una queja, y lo más sorprendente no fue su atrevimiento, fue que Dios le respondió, y la respuesta fue peor que el silencio. Su nombre era Habacuc, y su historia cambiará la forma en que hablas con Dios. No sabemos casi nada de su vida personal, no hay genealogía, no hay aldea de origen, no hay oficio mencionado antes del llamado, solo su nombre y sus palabras. Pero esas palabras bastaron para que su libro fuera incluido entre los profetas, no por lo que hizo, sino por lo que se atrevió a preguntar. Habacuc vivía en Judá, el reino del sur, en uno de los momentos más oscuros de su historia. El rey Josías, el último rey justo, había muerto. Tras él vinieron reyes débiles, corruptos, manipulables. La reforma espiritual que Josías había empujado con todas sus fuerzas se derrumbó como un castillo de arena cuando la primera ola lo golpeó. La violencia se había normalizado. La ley existía en los pergaminos, pero no en las calles. Los jueces vendían sentencias. Los poderosos devoraban a los pobres sin consecuencia. La Torá se leía en los templos, pero se ignoraba en los mercados. Y Dios aparentemente miraba sin intervenir. Habacuc no pudo más. Se paró ante el Señor y gritó desde lo más profundo de su frustración. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? No era una oración bonita, era un reclamo, crudo, directo, sin filtro teológico. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Hay pleito y contienda se levanta. Habacuc no dudaba de la existencia de Dios, dudaba de su intervención. Y esa es la pregunta más peligrosa que un creyente puede hacer. No si Dios existe, sino si a Dios le importa. La ley se debilita, la justicia no sale jamás. El impío asedia al justo. Todo está al revés. ¿Y tú, Señor, dónde estás? Esa era la herida de Habacuc. Y lo que hizo con esa herida lo separó de millones de personas que simplemente se alejan en silencio. Él no se fue. Se quedó, se plantó y esperó una respuesta. Y Dios respondió, pero no como Habacuc esperaba. Dios no le dijo, tranquilo, voy a arreglar todo. No le prometió paz inmediata ni restauración rápida. Le dijo algo que lo dejó más perturbado que antes. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios estaba levantando a los caldeos, a Babilonia, el imperio más brutal, más violento, más despiadado de la región. Esa nación feroz y arrogante que arrasaba ciudades enteras sin pestañear, que acumulaba cautivos como arena, que se burlaba de reyes y fortalezas. Esa iba a ser la herramienta de Dios. La respuesta de Dios no fue silencio. Dios describió a los caldeos con imágenes que helaban la sangre. Más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería volaría como águila que se apresura a devorar. Vendrían todos para hacer violencia. Recogerían cautivos como arena. Y aquí está lo que destruyó a Habacuc por dentro. Dios no estaba describiendo al enemigo, estaba describiendo su instrumento. El profeta había pedido justicia. Dios le respondió con juicio, pero el juicio venía envuelto en algo que parecía más injusto que el problema original. ¿Cómo puede Dios usar al malvado para castigar al que, aunque imperfecto, es menos malvado? ¿Cómo puede la solución ser peor que el problema? Esa fue la segunda queja de Habacuc, y esta vez no fue un grito de dolor.
Fue una pregunta teológica que ha perseguido a la humanidad durante milenios. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc comparó a la humanidad con peces del mar, atrapados sin orden ni protección, arrastrados por la red de un pescador que celebra su propia crueldad. Los caldeos arrastraban naciones enteras y luego adoraban a sus propias armas, sacrificaban a su red, quemaban incienso a su malla. La pregunta era clara: Señor, ¿vas a dejar que esto siga para siempre? Pero entonces Habacuc hizo algo que define toda su historia. No se fue, no cerró el libro, no abandonó a Dios. Dijo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Se subió a la torre del vigía, se plantó, y decidió esperar, no con resignación, con determinación, como un soldado que no abandona su puesto aunque el horizonte esté lleno de humo. Habacuc no entendía el plan, pero no soltó al planificador. Y desde esa torre vino la respuesta que lo cambiaría todo. Dios habló de nuevo, pero esta vez no describió ejércitos ni imperios. Dio un principio eterno, una línea que atravesaría toda la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento y plantar bandera en el corazón del cristianismo. El justo por su fe vivirá. 5 palabras, pero en esas 5 palabras estaba la respuesta que Habacuc necesitaba. Aunque no fuera la que quería, Dios no le explicó todos los detalles, no le mostró las fechas, no le dibujó un mapa con flechas y cronogramas. Le dijo algo mucho más profundo: el que es justo no sobrevive por entender, sobrevive por confiar, no por ver el final, por creer que hay un final y que ese final está en las manos correctas. La fe no es la ausencia de preguntas, es la decisión de seguir caminando cuando las respuestas no llegan completas. Y entonces Dios hizo algo más. Le mostró a Habacuc que Babilonia no sería eterna, que el instrumento de juicio también sería juzgado. Pronunció 5 ayes, 5 sentencias contra el opresor. Ay del que acumula lo que no es suyo. Llegará el día en que sus propios deudores se levantarán contra él y lo despedazarán. Ay del que edifica su casa con ganancias injustas. Las piedras mismas clamarán desde los muros y las vigas responderán. Ay del que construye ciudades con sangre. Todo lo que levante será consumido por fuego y los pueblos trabajarán en vano. Ay del que humilla y embriaga a su prójimo para verlo caer. Esa misma copa volverá a sus labios y beberá vergüenza en lugar de gloria. Ay del que adora ídolos, del que le dice a la madera despierta y a la piedra muda levántate. No hay espíritu en ellos, son nada. Y luego Dios cerró con una declaración que silenció todas las quejas, todas las preguntas, todo el ruido. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios no había abandonado su trono, no estaba distraído, no había perdido el control. Seguía ahí, en su templo, gobernando. Y la respuesta correcta de toda la tierra ante eso no era más preguntas, era silencio reverente. Entonces algo se rompió dentro de Habacuc, no su fe, su orgullo, su necesidad de controlar, su exigencia de entender antes de obedecer. El capítulo final de su libro no es una queja, es una oración, un salmo, un cántico de guerra espiritual, que muchos consideran una de las piezas más poderosas de toda la Biblia. Habacuc recordó las obras antiguas de Dios, la gloria que cubrió los cielos, el resplandor que partió la tierra, las montañas que temblaron, el mar que se abrió. La historia entera de redención pasó ante sus ojos como un relámpago, y en ese instante comprendió: el Dios que actuó antes actuará de nuevo, no en mi tiempo, en el suyo. Y luego pronunció las palabras que lo inmortalizaron:
las palabras que han sostenido a millones de creyentes en sus noches más oscuras, las palabras que se escriben en paredes, se tatúan en la piel, se susurran cuando todo se derrumba, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya evidencia visible, aunque todo alrededor grite que Dios no está, aunque la despensa esté vacía, y el campo esté seco, y el futuro sea incierto, con todo, yo me alegraré. Eso no es optimismo barato, no es ignorancia disfrazada de espiritualidad. Es la fe más pura y más costosa que un ser humano puede ejercer. Elegir gozo cuando no hay razón visible para tenerlo. Elegir confianza cuando las circunstancias gritan lo contrario. Habacuc empezó gritando, terminó cantando, empezó exigiendo respuestas, terminó confiando sin tenerlas todas, empezó cuestionando a Dios, terminó adorándolo, y eso no lo hizo débil, lo hizo inquebrantable. La historia de Habacuc no es un manual de respuestas fáciles, es un permiso para preguntarle a Dios lo más difícil que tengas adentro, permiso para no entender, permiso para pararte en la torre, esperar y descubrir que la fe no necesita ver el final para dar el siguiente paso. Quizás hoy estás donde Habacuc estuvo, mirando un mundo que no tiene sentido, pidiendo justicia que no llega, preguntándote si Dios realmente ve lo que tú ves, si escucha lo que tú sientes. La respuesta de Habacuc no fue una explicación, fue una decisión. Con todo, yo me alegraré. La pregunta no es si Dios va a responder, la pregunta es si tú vas a seguir de pie cuando la respuesta no sea lo que esperabas. Eso es todo por hoy. Si esta historia te sacudió por dentro, compártela con alguien que esté en medio de su propia torre de vigía, esperando una respuesta. Déjame en los comentarios qué parte de Habacuc te tocó más profundo, los leo todos. Suscríbete si quieres seguir encontrándote con estas historias bíblicas contadas sin filtros, sin religión vacía, solo con la verdad que tienen. Nos vemos en el próximo relato.